En 1985, el líder de la oposición al gobierno socialista era don Manuel Fraga Iribarne, que afirmó que si él fuera presidente del gobierno, acabaría con el terrorismo en unos meses. Lo curioso es que la réplica a ese alegato del señor Fraga no se la dio el Partido Socialista, sino se la dio Televisión Española, que emitió un reportaje recordando que el señor Fraga había sido ministro del Interior en la etapa conocida como el tardofranquismo y no había acabado con el terrorismo. Sin embargo, aquel reportaje sentó muy mal a muchas personas que consideraban que Televisión Española no debía replicar al líder de la oposición. E incluso el diario El País, que solía ser de la prensa escrita el más cercano al Partido Socialista, publicó un editorial acusando a Televisión Española de terrorismo informativo, en la persona del director, don José María Calviño, y el responsable de informativos, don Enrique Sopena. Que no es posible aceptar planteamientos anarquistas o planteamientos utópicos en un momento como este es absolutamente indudable. Que el país no los va a tolerar y que el gobierno no los puede aceptar es evidente también. Y esa es la terrible lección de estos días. Y por supuesto, tengo que decir que la responsabilidad de los que sigan echando a la gente a la calle con mensajes de un tipo o de otro, les corresponde íntegra en cuanto a resultados trágicos como los que hemos vivido. Que Televisión Española, la única cadena de televisión que había en aquel momento, emitía reportajes contra don Manuel Fraga, el líder de la oposición, provocó una ola de críticas desde la derecha contra el director de informativos, don Enrique Sopena. Los esforzados calviños se han pasado para satisfacer a su jefe guerra. Si TVE nos convence de que el enemigo de la democracia es Fraga y no ETA, no hay más que hablar. Es un incidente por el cual durante meses, y era en verano, el Partido Popular iba por las playas pidiendo firmas para que el director general de Radio Televisión Española, que era entonces Calviño, y el director de informativos, que era yo, fuéramos despedidos de una manera inmediata. Eso es lo que pasó. O sea, por las playas iban pidiendo, como lo hicieron, no por las playas, sino por las calles, contra el Estatut de Cataluña. Tientan mucho los del PP a hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, que eso se montó, como siempre, por parte de determinada prensa, una especie de narración que nada tenía que ver con los... Han hablado del régimen anterior. No hablamos para nada. Cada vez que había un atentado, muchos de ellos eran militares, salía el presidente de la oposición, el líder de la oposición, salía y decía: yo en 9 meses acabaría con el terrorismo si fuera ministro de la Gobernación. Eso es lo que decía. Y lo dijo tantas veces que pensamos que sería bueno recordar que él ya fue ministro de la Gobernación, que duró 9 meses precisamente su etapa, y que en ese momento hubo una serie de cosas muy graves, como lo de Álava, Vitoria, los carlistas, Montejurra, en fin, hubo una situación que él, como ministro de la Gobernación, era, digamos, culpable. Y nosotros no pusimos ningún adjetivo, que alguien se lo lea, era simplemente hacer periodismo. El diario ABC, dirigido por don Luis María Ansón, publicó numerosos ataques contra el señor Sopena. También el periódico El País, que dirigía don Juan Luis Cebrián, criticó la emisión de aquellos reportajes contra el señor Fraga, calificándolo de terrorismo televisivo. Señor Solana, ¿en qué forma ha intervenido para conseguir la victoria de las tesis que propone el gobierno? Esa manipulación terrorífica, ese incluso terrorismo que dicen que ha hecho el gobierno en los medios de titularidad pública y concretamente en la televisión. Sin esa manipulación de los medios públicos, sin esa manipulación de la televisión, ¿sería posible tener este resultado? La pregunta tiene una contestación que no la debería dar yo, estando como estoy en Radio Nacional, parte del ente público Radio Televisión Española, aquí ante 3 periodistas dignísimos. Aparentemente, la hostilidad del diario El País contra la Televisión Española era porque la empresa propietaria del País, el Grupo Prisa, aspiraba a que se creara la televisión privada y que ellos tuvieran un canal privado, y por eso atacaban a la televisión pública. Pero yo protesto, y además precisamente porque he pasado por aquí, porque la televisión primero es de propiedad pública y mi periódico,
radio en la que trabaja Iñaki, la mayoría de los periódicos son de propiedad privada. Segundo, opera en régimen de monopolio y por lo tanto no existen otros canales de televisión con los que poder comparar y ver cuál sería el comportamiento respecto al poder de esos canales de televisión de propiedad privada y no pública. Pasa que, Juan Luis, tú cuando hablas del poder, insisto, siempre hablas del poder político y te olvidas de otros poderes. No me olvido. Es que estás constantemente del poder. ¿Qué entiendes tú por poder? Bueno, esto sería un debate muy largo. No me olvido del poder de la Iglesia, del poder de los militares, del poder del dinero, del poder de las sombras y del poder del averno. Pero el poder del gobierno en una sociedad normalmente constituida y un Estado moderno es inmenso. Pero el director general, don José María Calviño, apunta a otro motivo, y era que, según este, cuando a él se designa director general de Radio Televisión Española en 1982, había otro candidato que finalmente es descartado en favor de él, que era el entonces director del País, don Juan Luis Cebrián. Bueno, yo creo que la prensa y la televisión siempre se han llevado mal. Yo, como he trabajado en los dos sitios, entiendo, digamos, cuáles son esas cuestiones. En el caso del País, había ahí una rivalidad, efectivamente, planteada con Televisión Española, porque también nosotros en aquel momento estábamos intentando hacer algunos programas serios, y se pueden hacer programas serios en Televisión Española. Entonces, el ABC disparó rápidamente contra nosotros, sobre todo el ABC. Y luego, a veces, por cuestiones que no vienen al caso, el País, desde otra perspectiva, también se subió a ese carro, ¿no? Había efectivamente en el País una cierta inquina, porque ellos esperaban el grupo Prisa mejor, ¿no? Que su hombre, que era Juan Luis Cebrián, fuera el primer director general del ente público en el 82. Y resulté ser yo. Y entonces, pues claro, no era bienvenido, no era muy amado. Eso por un lado. Y en la batalla interna, que no salió en los periódicos, yo no sabía que Juan Luis Cebrián era candidato. Es gigantesco la cantidad de dinero y la cantidad de resortes y la cantidad de gente que maneja. Y además maneja el boletín oficial del Estado con la mayoría parlamentaria. Es un poder tremendo. Y además maneja la televisión en este caso. Eso es lo que acabas de decir tú. Juan Luis, realmente me parece lógico que lo digas, me parece fuera de tono que lo digas, y yo creo que eso no es así. Tú a lo mejor tienes experiencias que te llevan a pensar eso. Pero... Por cuestiones que no vienen al caso, el País, desde otra perspectiva, también se subió a ese carro, ¿no? Pero no se puede mezclar. Sí, no era la misma línea, no se puede mezclar. Forma de uno y otro. Todos conocemos, los periodistas y muchos ciudadanos de este país, quién es Luis María Anson. Y yo prefiero no hablar de él. En los últimos 5 o 6 años, la libertad de expresión, por una serie de leyes y algunos acosos que se han hecho desde el poder, ha disminuido, y uno de los factores por los cuales ha disminuido es por el ejercicio tan tenaz y tan politizado del monopolio de la televisión. El gobierno puede modificar las pensiones, el gobierno puede convocar un referéndum sobre la OTAN, pero curiosamente el gobierno, a pesar del artículo 12 del Estatuto, no puede cesar al señor Calviño.